Bueno, entonces de nuevo buenas tardes para todos y todas. En nombre pues, del Grupo de Investigación Biología para la Conservación y del Semillero de Investigación Gaia, les damos una cordial bienvenida a este nuevo evento de divulgación, esta vez en otra oportunidad de modalidad virtual. Y bueno, para comentarles un poquito acerca de este evento, pues este espacio de discusión titulado Ciencia al Día, un encuentro para la divulgación científica, surge dentro del Semillero de Investigación Gaia, con el fin de que docentes, estudiantes, semilleros de investigación y jóvenes investigadores de biología y de áreas afines, pues se den un encuentro para debatir temas de interés, que estén pues abordados en este campo de estudio y que nos ofrezcan nuevas herramientas, perspectivas, visiones y pues ampliaciones del conocimiento dentro de nuestra profesión. Entonces, pues continuando con este ciclo de conferencias de este semestre, pues esta vez contamos con el profesor Fernando Cardona Urrea. El profesor es ingeniero agrónomo y especialista en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor de esta misma universidad, también fue jefe allí del laboratorio de microbiología y coordinador de la extensión del departamento de biología, y es autor de varios artículos científicos. Actualmente el profesor se encuentra pues retirado de estas labores y bueno, hoy tenemos la oportunidad de escucharlo con una charla titulada Hongos comestibles y medicinales, perspectivas de uso. Entonces damos paso a la presentación del profesor y bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de hablar con ustedes. Además, muy contento de conversar o por lo menos decirle algo a los expertos conocedores de hongos que tienen un trabajo muy importante ya realizado y es el conocimiento de los hongos y su uso y me supongo que el cuidado de los bosques. Y además, ellos están transmitiendo a los científicos, como los que están trabajando ahora en el proyecto sobre hongos, sobre el conocimiento y usos de los mismos. Y le agradezco mucho por invitarme a esta charla. Los hongos silvestres comestibles son productos forestales no maderables que se cosechan, ya sea para el consumo o para la venta, al manedeo. Me supongo que a veces, pues mayoritariamente si hay cosechas grandes, pero también se utilizan mundialmente para usos médicos. En China hay una tradición bastante grande al respecto, en Asia. No mencionan mucho a España, pero uno sabe que sí hay mucha actividad por allí, en Suecia, en Francia, Alemania, países de Asia, África, etcétera. Hay un estudio hecho por la FAO de un señor Eric Boa, que estuvo visitando y consultando publicaciones de 180 países aproximadamente y concluyó que la información está muy dispersa, muy desordenada, que realmente no se tiene eh, la información ordenada al respecto y que falta mucho por conocerse, que es precisamente lo que ustedes están haciendo con los pobladores de la zona de estudio. Hay mucha bibliografía, se hacen muchas entrevistas, tanto a recolectores, consumidores, vendedores, empresas importadoras, empresas exportadoras. Han encontrado que, por ejemplo, en Italia asesoran a países extranjeros, a los recolectores de esos lados, para que tengan unas buenas calidades de hongo, mantengan la productividad, mantengan estable la producción, cuiden el ambiente y tengan una producción sostenible y suficiente para ser comercializada.
En este asunto de los hongos comestibles y medicinales silvestres, intervienen los actores, los recolectores, los consumidores, y resaltan mucho la importancia de los investigadores, que en conjunto con los recolectores van a obtener la información sobre la manera de su uso, cuánto producen, cuáles hongos consumen, qué intoxicaciones ha habido, etcétera, etcétera. Yo los felicito por el trabajo que están haciendo. Siguiente lámina. Como ustedes pueden ver, los hongos deben ser recolectados en canastas, porque ellos son muy frágiles, contienen mucha agua y se estropean muy fácil. Como ven también, los pies están recortados. Todos estos residuos de hongo se tienen que dejar en el campo, precisamente porque hay micelio que va a crecer, hay esporas que van a germinar en los sustratos y van a continuar con su crecimiento en los sustratos donde cada uno crece. Los hongos silvestres comestibles, digámoslo así, pertenecen a tres grupos de hongos: los hongos parásitos, los hongos simbiontes y los descomponedores. Todos tienen una función muy importante. Los simbiontes, que son casi todos, por lo menos en los bosques, porque también hay que hablar de otros sitios como los potreros y sitios donde hay grama, etcétera, se asocian con raíces de las plantas, de tal manera que una planta, gracias a que tiene íntimamente pegado el hongo, puede adquirir agua y nutrientes de zonas muy alejadas a donde no llega la raíz. Por ejemplo, el micelio del hongo, que es el cuerpo vegetativo, que está en una raicilla de digamos, de unos poquitos centímetros, puede avanzar hacia los lados y hacia la profundidad, por ejemplo, 1 metro. Si allá no llegan las raicillas, el árbol no puede absorber el agua y los nutrientes. Entonces es muy importante que se cuide el micelio de estos hongos. Más tardecito les digo cómo. Siguiente transparencia. Bueno, en esta se muestran los rosaditos, me llamaron mucho la atención, y los cafecitos, la mayoría son boletus, los que llaman en Europa porcini, se escribe porcini, y precisamente esa canasta, esa foto de la canasta me fue enviada la semana pasada por una sobrina que está en Barcelona. O sea, están en plena cosecha. Ella está muy contenta porque ella ha aprendido a comer hongos silvestres, que le encanta. La siguiente transparencia. Bueno, yo soy el que la paso, no necesito decirles nada ya respecto a esto. Los precios de los hongos son muy diferentes, no hay consistencia. Por ejemplo, hay unos que se llaman matsutake, que son típicamente japoneses, aunque se producen en otros países como Estados Unidos y Australia y otros. Valen $394.308 por kilogramo. La trufa blanca, 3.000 a 6.000 euros, es un precio escandaloso. Un ejemplar de matsutake vale 20 euros y pesa más o menos entre 50 a 100 gramos de acuerdo al tamaño. En cambio, el champiñón cultivado, hablo de precios en Colombia, de aproximadamente 18.000 pesos en los supermercados, pero en las empresas productoras cuestan aproximadamente 10.000 pesos. O sea que la comercialización encarece mucho el producto. En Holanda, hace unos años, valía de 1 a 1.5 dólares un kilo, en el año 2011. La orellana en Colombia, unos 12.000 pesos. Pero si uno lo compra actualmente a un productor,
que tengo un vecino que lo hace, se los compro a 9.000 pesos. Hay otros hongos que no tengo señalados en el cuadro, sino porque me muevo en el mercado para la canasta familiar y encuentro chitaques a 25.000 pesos el kilo frescos, vendidos directamente del productor, que no encuentran mucho en el mercado, a no sé que sea en Bogotá. Secos se encuentran, producidos en Bogotá, producidos en Santa Elena, un corregimiento de Medellín, y se compran a 35.000 pesos, bolsitas de 100 gramos, pero que pueden traer 1 kilogramo o más, equivalentes al peso fresco. Lo mismo las auricularias se compran traídas de China deshidratadas. Y aprovecho este momento porque después se va a quedar el tiempo muy corto para decirle a los recolectores que no vendan los hongos si no hay necesidad. Se pueden secar o se pueden conservar en salmuera. Una salmuera se hace con agua hirviendo, echándole sal hasta que ya no disuelva más. Cuando el agua deja sedimentar la sal, es porque ya tiene suficiente concentración. Eso sí, siempre y cuando esté caliente, porque cuando está caliente tiene más capacidad de presentarse la sal en la solución. Ejemplo de cantidades cosechadas por unidad de área. En Estados Unidos, en el Pacífico noroccidental, el matsutake, que se llama científicamente Tricoloma matsutake, produce de 3 a 15 kilogramos por hectárea por año, mientras que los cantarellus, cuyo nombre vulgar es rodezuelos, llegan hasta 2 toneladas por hectárea por año, según Guzmán, Villarreal y Guzmán, 1985. Son ejemplos muy cortos, pero así tiene que ser. En otros países, el conjunto de hongos o por especies llegan a menos de 100 kilogramos por hectárea y por año. Sin embargo, 100 kilogramos de hongos en una hectárea, si se venden, por ejemplo, a 10.000 pesos al precio de los champiñones de por acá, entonces se tiene un dinero, porque cuando hay bosques grandes, realmente si hablamos de 50, 60, 100, 200, 1.000 hectáreas, la cantidad de ingresos es bastante, la cantidad de productos. En cuanto a especies, Gyromita esculenta, llamado hongo chicharrón, produce de 50 a 100 kilogramos por año. Suelo granulatus, que es una especie de la familia Boletaceae, muy parecida a los boletos, hasta 246 kilogramos por hectárea y por año, que esa cantidad sí es bastante considerable. Hay para dar y convidar. La producción de matsutake. No porque me interese mucho este hongo, claro que es muy interesante por los precios, pero lo que me interesa es hacerles conocer que hay un problema en Japón. Observen la producción de 1950, 6.448 toneladas en el año. En cambio, en 1975 ya viene en 3.974. ¿A causa de qué? De un nematodo xilófago. Xilófago quiere decir que consume madera. Entonces ellos tuvieron que importar, y por ahí derecho decimos quiénes son los exportadores de este hongo. Países como Bután, Canadá, China, las dos Coreas, México, Marruecos y Estados Unidos. Por ejemplo, en 1997 exportaron a Japón 3.000 toneladas de este hongo. Me supongo que Japón estará haciendo un esfuerzo por controlar este nematodo actualmente. En cuanto al consumo, es muy variable. Si pensamos en la cantidad de 8.000 millones de personas en el planeta,
casi que no nos comemos sino de a unos poquitos gramos al año por persona. Pero en Mozambique, cerca de la frontera de Malawi, por allá en África, las familias se consumen más o menos de 30 a 35 kilogramos por año, que serían menos de 1 kilo por semana, casi que un poquitico más de 1 libra. En cambio, en la Federación Rusa Siberia ya se puede consumir casi 2 kilogramos por familia y por semana, para hacer un conjunto de 90 kilos por familia y por año. Se me oye porque siento que me está yendo la voz. La pregunta es, ¿y en Boyacá qué pasa? ¿Cuántos kilos se producen? Después me lo comentan. En la región de Krasnoyarsk. Krasnoyarsk es una especie de país pequeño de Rusia, donde en 2.3 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, vive un habitante por kilómetro. Y el dato interesante es que allí el 40% de los ingresos familiares vienen del negocio de los hongos silvestres comestibles. Las producciones por países son muy diferentes de unos a otros. Y además la información se refiere muchas veces a unos hongos, otras veces a su conjunto, entonces es muy difícil de interpretar la tabla. Sin embargo, en Bielorrusia, en 5 años se produjeron 5.300 toneladas en conjunto de todos los hongos, mientras que en Canadá, en el mismo periodo, con solo 3 hongos, produjeron la misma cantidad. Si uno mira el cuadro sin pensarlo, pues dice, no, pues ganó Bielorrusia, casi que está ganando es Canadá, porque son 3 hongos únicamente. Y las especies son bastantes. En China, en un solo año, con unos poquitos hongos, incluyendo los boletos y los hongos lactarios, de los cuales hay muchos en Boyacá, 308.000 toneladas, que esos sí son considerables. Claro que también hay que considerar la extensión de China y su tradición milenaria. En Estados Unidos el promedio anual llega a 1.776 toneladas. En Estonia, 2.200. Sin embargo, en países como Polonia, que es un país muy productor, 3.500 toneladas, comparado con Finlandia, que apenas llega a 360. Para una recolecta total de unos 2 millones de toneladas. Si vemos la situación global, en resumen podemos decir que se recogen 20 millones de pesos considerando esta producción y que el número de especies catalogadas ya va muy alto, 2.327 especies silvestres, de las cuales se consideran 1.009 como comestibles y como alimento y medicina 249. Considero que 249 como alimento y medicina son muy poquitos, porque todos los hongos, cualquier cosa medicinal tienen. Ya le decía yo ahorita a Rocío que el mero hecho de tener fibras ya lo hace saludable. Ayuda a evitar, por ejemplo, la obesidad. Y todos los hongos tienen vitaminas que favorecen la prevención de muchas enfermedades. Y además es muy común encontrar en todo hongo estudiado algún producto, alguna sustancia que es útil en la medicina. Breve comentario histórico, son 2 frasecitas nomás. Los hongos no se conocen ni se usan desde la semana pasada. Se sabe que, según los registros arqueológicos, el hombre tiene relación con los hongos desde hace unos 13.000 años. Pero evidencias cercanas se da en los Alpes suizos,
donde unos alpinistas encontraron al hombre óseo. Óseo es por la región, lo llamaron así. Lo encontraron en la nieve congelado y estaba sobresaliendo medio cuerpo. Los científicos investigaron si estaba mueco, si tenía enfermedades, de qué murió. Y murió de un flechazo en el cuello, murió desangrado. Y encontraron que tenía en su poder dos hongos, Phytophthora betulinus y Fomes fomentarius. El primero posiblemente lo usaran como yesquero o fuente de medicina, porque también es medicinal. Y Fomes fomentarius es antiparasitario, y encontraron que ese hombre tenía parásitos en su interior. Frente a la historia, por ejemplo, Claudio II, el Papa Clemente VIII y Buda murieron intoxicados por hongos. De Buda no se sabe si es un mito o es una historia real, pero se dice que él sabía cuándo iba a morir. Y ese día entonces salió con su comitiva en una carreta hacia el sitio donde iba a morir. Y le dio hambre por el camino. Y se encontró a un herrero que tenía en su casa sopa de hongos. Y fue el único que comió, Buda. Y le dio una diarrea que lo mató. Ustedes saben que a Claudio II lo envenenaron con Amanita phalloides. Y al Papa Clemente VIII también fue envenenado. Ganoderma lucium es un hongo que medicinal, considerado no comestible, que se ha usado milenariamente por los chinos para muchas enfermedades. Y de pronto conozcan también la historia de las robigalias. Son unas fiestas religiosas donde piden a los dioses que las plantas gramíneas no se enfermen de rollas. Y eso fue por la época de los emperadores, digo en la época antigua. Y desde la antigua medicina tradicional china, se usaron los hongos en moxibustión. La moxibustión es un sistema de calentamiento del cuerpo que utilizan actualmente empleando artemisa deshidratada y enrollada como en unos tabacos. Ponen calores en unos resonadores específicos para determinadas enfermedades. Incluso los iroquois y tewa indígenas de Estados Unidos también lo hacían en moxibustión y usaban los hongos contra el reumatismo. Hay muchas otras historias, pero con este ejemplo ya sabemos que el uso y conocimiento de los hongos no es reciente. Ahora veamos cuál es el cuerpo vegetativo de los hongos. Un hongo es un microorganismo microscópico y nos preguntamos, pero ¿cómo si hay unas setas gigantes que pueden pesar varios kilos, etc.? ¿Cómo vamos a decir que son microscópicos? Sí, porque es que cuando cogemos una seta, realmente lo que estamos cogiendo es la fructificación que sale del sustrato con el fin de que las esporas con que se reproducen los hongos se dispersen a otros ambientes y a otros sustratos adecuados. Pero el cuerpo vegetativo, o sea, la parte del cuerpo que se alimenta, que crece y hace toda la función metabólica, se llaman hifas, cuyo conjunto se denomina micelio. Y hay dos grandes tipos de grupos de hongos. El uno son los hongos inferiores que tienen hifas o micelio unicelular. Pueden ser alargados infinitamente, ramificados o no, pero son organismos unicelulares. Mientras que otros hongos que llamamos superiores, sus hifas, que son unas especies de tubos ramificados, están porcionados con tabiques hechos de las mismas paredes celulares, y cada porción entre dos tabiques es una célula. Ahí se cumplen todas las funciones del organismo.
menos la reproductiva. ¿Para qué nos sirve esta? Nos sirve para saber que, por ejemplo, la planta a mano izquierda tiene sus raíces, sus tallos, sus ramas y sus hojas. Eso equivale a lo que hay del hongo por debajo de la raya en la parte derecha de la pantalla. Ese es el cuerpo vegetativo del hongo. Y el fruto del árbol corresponde a la fructificación, cuerpo fructífero, seta, orellana, oreja o como la queramos llamar. Lo importante, pues, de entender esto es que como esas hifas, ese micelio, ese cuerpo vegetativo, se une íntimamente a las raíces de los árboles con que se asocian para que el hongo reciba azúcares de la planta y la planta recibe del hongo el agua y los nutrientes. Ya dijimos que hacía exploraciones muy lejanas a lo que es capaz la planta. Entonces, esta asociación es bastante importante. ¿Cómo hacemos un daño? Escarbando para buscar el hongo, para destaparlo. Hay que cogerlo con mucho cuidado para no romper este enlace simbiótico, esta asociación benéficamente mutualista para ambas partes. Entonces, hay que cosecharlo con mucho cuidado. Otra cosa es coger los hongos muy jóvenes, sin todavía producir esporas, y llevarse, entre comillas, lo que supuestamente puedan pensar que es la basura del hongo, los residuos, las partes dañadas por insectos o que estén pudriendo. Hay que dejarlas por ahí. Y se trata, en ambos casos, tanto de los hongos simbiontes como de los de madera, de dejar algunos hongos que crezcan y produzcan las esporas para mantener la continuidad de la producción. Dejar en el mismo ambiente donde ellos crecen los residuos. Así estemos señalando a otros recolectores de que por ahí es por donde se están produciendo los cuerpos fructíferos para cosechar. En esta imagen muestro varios tipos de hongos, todos de un grupo que se llama Basidiomycetus, que se caracterizan por producir las esporas de una manera libre sobre una estructura que se llama basidia. Aquí no vamos a verla ahora, pero se distinguen de otros ascomicetos porque los otros producen las esporas dentro de unos sacos, ya sean alargados o más bien esféricos. Y esos dos grupos grandes tienen tanto hongos comestibles como medicinales, como no comestibles y aún tóxicos y alucinógenos. Superior izquierda es un ejemplar de lo que llamamos las orejas. Cantarello, el hongo amarillo más vistoso, es un hongo saprobio, lo mismo que la auricularia. El que le sigue es una foto hecha por Rocío, que está haciendo el trabajo actual con los recolectores. Y Tricoloma matsutake, el famoso hongo japonés, aunque no es japonés, sino que ellos dicen que lo descubrieron en 1985, entre comillas, pero ya vimos que la producción registrada por lo menos existe desde 1950. Y la familia boletácea representada a la izquierda abajo y diagonal en las cajas. Los de las cajas son boletos edules llamados porcini. Este es de la misma familia, muy bueno también. Son hongos que se asocian con las raíces de las plantas, o sea que son micorrizales o simbiontes. Lo mismo que el hongo lactarius porque si uno lo parte en la parte superior, excreta una leche del color del hongo, en este caso anaranjada. Y a la derecha, otra especie de auricularia delicata, muy común en tierra fría. Y todos excelentes comestibles.
Este es el grupo de ascomicetos. Izquierda superior, Cuquenia. Es un hongo que se considera no comestible, pero sí es comestible, solo que es un poquito crujiente, de pronto duro para algunas personas, pero Rocío me cuenta que hay unos mucho más duros que este. En la mitad y en la esquina derecha está la famosa trufa. Las trufas también son hongos micorrizales que crecen asociados a los robles. Y una mera trufita vale, un kilito de trufa vale de 5 millones para arriba. A veces hablan hasta de 20 millones, dependiendo de la época y las cosechas. Por eso lo llaman el diamante negro. Es más costoso que comer diamantes en una sola sentada. A la derecha arriba está la colmenilla. La colmenilla es un hongo comestible, siempre y cuando se consuma cocinado después de botar el agua, porque es tóxico. Lo mismo que el que le sigue hacia abajo, que parece un cerebro, se llama el chicharrón del bosque, Hieromitra esculenta. También es tóxico e incluso llega a intoxicar a los chefs cuando se dedican mucho a cocinar este hongo. Con los vapores, nomás sin comerlo, se intoxica. En cambio, este otro es comiceto, que no es solamente el hongo. Ahí estamos viendo una larvita muerta de una mariposa, Epialis, que se da en el Tíbet, y el crecimiento negro a la izquierda es la fructificación del hongo. Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis. Es un hongo muy medicinal. Yo creo que lo más rescatable de ese hongo es que es muy bueno para los riñones. Puede evitar un trasplante de riñón. Así de sencillo. Bueno, aquí no tenemos un hongo. Tenemos unas mazorcas de maíz con sus granos convertidos en una masa. Esa masa está constituida por lo que van a ser las esporas de un hongo que produce la enfermedad del carbón del maíz y que se llama Ustilagomaides. En México lo llaman huitlacoche y se vende y se cultiva en los maizales. Espero que los conocedores de hongos de Boyacá, que muchos son ganaderos y otros son agricultores, lo conozcan y sepan que cuando están en este estado, la cutícula externa no se ha roto, son deliciosos. Se hacen unas sopas y unos estofados exquisitos. Y para que sepan, un kilo de estos hongos vale $80. Se exportan a Estados Unidos y en Estados Unidos se creó una escuela para cultivarlos hace muchos años. Citaria SP. A mí me preguntaron, bueno, ¿usted va a hacer la charla sobre hongos colombianos o qué? No, hablemos de todo un poquito, porque este hongo tuve la oportunidad de conocerlo en Ushuaia y se está diciendo ahora en Chile que promoviendo la cocina de calidad de este hongo se promueve el turismo. Hacen unas competencias y los turistas fascinados con el hongo. Es comestible, en crudo sabe muy bueno. Por allá era prohibido cogerlos, yo los entiendo, confieso. Yo cogí 2, todavía tengo uno deshidratado en la casa. Y el otro me lo comí así crudo, delicioso, parecen unas manzanas. También lo traigo a cuento porque es un hongo parásito. Estos árboles están vivos. Son unos bosques de un árbol, sinceramente no sé cómo se llaman, pero estando vivos se llenan de este hongo.
son muchos los kilos que se recogen en el bosque. Y si cuidamos bastante el árbol, pues vamos a tener cosechas para rato. Creo que vale hasta más los hongos que los mismos árboles o la misma madera. Hongo de miel, Armillaria melea. Es un hongo parásito de árboles, incluyendo frutales como los cítricos. Causan algunas pérdidas. Pero es interesante porque es un hongo dulce. Y también es interesante porque a pesar de que decimos que los hongos son organismos microscópicos, se dice que hay un hongo de estos que un solo individuo se extiende en 900 hectáreas. Su conjunto miceliar debe pesar toneladas, pero sin más que lo que pesa una vaca. No, y es que los micelios se unen en rizomorfos y en su conjunto pesan, porque es bastante la materia que se produce por debajo de la tierra. Y a propósito, los hongos viven metidos en el sustrato. Cuando cogemos un hongo de la madera, estamos cogiendo, ya lo dije, el cuerpo fructífero. El micelio, cuerpo vegetativo, está por dentro del tronco. Cuando vemos una arepa o un pan con un moho, el hongo está internamente creciendo y ellos siempre tienen que salir afuera del sustrato para liberar las esporas para poderse reproducir luego en otro sustrato que se coloniza de nuevo. Superior derecha, tenemos un psilocibe soltando esporas. Es una forma de recoger esporas. Hay gente que recoge esporas para tirarlas al campo. En Francia, ¿cómo empezó el cultivo de champiñones? Simplemente los cocineros o cocineras lavaban los champiñones, ellos los consumen abiertos, o sea, ya esporulados, y tiraban el agua del lavado con esporas y todo encima de unas pilas de estiércol de caballo, y ahí nacieron los hongos. Y por ahí empezó el compostaje para producir hongos con estiércol de caballo. Derecha, los dos cuadritos, es el mismo hongo, solo que se muestran las laminitas y se muestra el sombrerito y además el anillo. Este es un típico agarical, un típico Basidiomyceto de los agaricales. Cuando está joven, las laminitas son rosaditas, mucho más claritas que estas. Pero eso sí, cuidado, no pueden ser blancas. Y cuando están maduros, llegan a tener un color chocolate oscuro. Este se llama champiñón silvestre, que científicamente pudieron decir es Agaricus silvestris, que es donde se generó el cultivo del champiñón blanco de hoy día, que llaman en Francia champiñón de París. Y para irnos habituando a los términos, champiñón en Francia es cualquier hongo, pero cuando dicen que de París se refiere al champiñón cultivado que conocemos. Izquierda inferior, chipirotes, hongo tinta. Ese hongo realmente no se cultiva, pero es un hongo que es indicador de presencia de nitrógeno amoniacal en el suelo y en la champiñonera, donde descargaban los bultos de pollinaza para hacer el compost, pues el lixiviado con el aguacero o con los aguaceros generaba un ambiente muy propicio para el crecimiento. Como decía Pasteur, los microorganismos están en todas partes y el medio los selecciona. Total, que cultivé el hongo en el laboratorio, produje semilla y lo sembré en el mismo sustrato para champiñones y de ahí la cosecha. La bandejita que van a ver más tarde
no la van a encontrar en el mercado, la hicimos para un regalito con la condición de que lo comieran muy rápido, porque la imagen del centro no está mostrando que se convierte en tinta y no queda sino el pie y un pedacitico del anillito superior del sombrerito, queda algo así como 1 centímetro de diámetro, un poquito más grande que el círculo que forma el corte del estípite o pili. Total que ese hongo, si usted lo va a cultivar, tiene que ir para comérselo fresquito. A ver si se me quedó algo ahí. A la derecha abajo, Volvariella volvacea, el hongo de la paja. De la paja porque se encuentra naturalmente donde tiran la paja de arroz paddy straw. Y actualmente, y desde hace mucho tiempo, se cultiva en paja de arroz, también en hojas de plátano, etcétera, etcétera. Es medicinal también. Yo este hongo realmente no lo conozco, sino que lo encontré y se me parece mucho a un Lentinus crinitus, pero con la diferencia de que tiene otro color, pero la estructura y los pelos del borde del pile o del sombrerito son muy similares y también crece sobre madera y también lo consumo. Y quisiera preguntárselo si hay alguien del grupo que lo conozca. También me interesó mucho mostrar un hongo que se llama chaga, Inonotus obliquus. A la derecha tenemos una especie de costra que se ve en estos abedules de la mano de la imagen izquierda, en las estepas de Rusia y por todo el norte. El premio Nobel Solzhenitsyn, en uno de sus libros, habla de cómo en los hospitales rusos utilizaban estos hongos para curar el cáncer. Ese color negro que vemos se debe a la melanina. La melanina, dice la literatura, si uno consume este hongo, protege del 99% de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Y la melanina es el mismo pigmento que tienen los africanos y afrodescendientes. Total, que a ellos el sol no les debe hacer cosquillas. Sería interesante averiguarle a los médicos si han encontrado una persona afrodescendiente con cáncer. Y tiene muchas otras posibilidades terapéuticas. Dicen que no es comestible, pero yo lo como importado, esas especies de esclerosis, y parecen una galleta crocante con un sabor muy suave, muy ligero. Digamos que le falta un poquito de dulzor, pero no es desagradable. Este hongo tampoco lo conozco y es comestible, comprobado porque lo he consumido en familia, lo he consumido con amigos y hemos comido bastante. Es un hongo de la madera. Después que les mande el PPT, y lo pueden mirar con un poquito más detalle. No es muy carnoso, pero es una delicia a la plancha. Lentinus crinitus. Actualmente se está investigando por sus propiedades medicinales. Se caracteriza porque es un hongo más bien correoso en forma de embudo en la parte superior del píleo, con un pie muy pequeño y curvo parecido al de la orellana, bastante correoso, pero es comestible cuando está en botoncito que no se debe coger. Pero si uno lo cocina suficientemente, por un lado, suelta los ingredientes activos que va a tener y por el otro,
se ablanda. Y además, yo me los como crudos así duritos, me los como como un chicle junto con otros hongos que vamos a ver luego. Hay un grupo de basidiomycetos, donde están los agaricales. Acá están, son los licoperdales, los hongos que tienen forma de estómago, forma de bombillo. Unos forman poros y otros no. Este puede ser un licoperdon que naturalmente forma esos poros cuando ya están las esporas listas para expulsar. Entonces cae una ramita sobre él y expulsa esporas. Ahí ven la nubecita que parece humo. O después la ven mejor. Ahí le estoy haciendo con la mano precisamente para poder tomar la foto. Porque yo no me voy a poner a esperar a que llueva o que de pronto las ramas me caigan encima. Es comestible cuando el hongo está joven. Si uno lo parte con un cuchillo y por dentro está completamente blanco, parece un quesito, entonces se pueden hacer deliciosas sopas. Pero si está muy maduro, es un polvero. Lo usan como antihemorrágico para las heridas. Este es del mismo grupo, ni idea de cómo se llama, supongo que sea un licoperdon, porque no es un calvatia, pero es un hongo bastante grande, digamos del tamaño de este pocillo. Este hongo no es comestible o no se considera comestible. Es un calostoma cinnabarina. Es un poco epígeo y por eso no es comestible, porque cuando logra salir bien, ya está un poquito duro o un poquito maduro y se está convirtiendo en polvo internamente. Las dos imágenes muestran el mismo hongo, solo que en dos estados de madurez. El del lado izquierdo está recubierto de una especie de baba. Y todo lo que sea baba, sugiero que puede ser medicinal, por lo menos para evitar gastritis. Son muy suaves con el estómago. Cuando madura, se pierde esa envoltura y queda parecido a un licoperdon, pero tiene una parte que es como un caucho inferior. Ellos sí logran salir, pero ya un poquito maduros. Cuando uno ve esta parte, están muy, muy enterrados, pues muy pegados al suelo. Pues supongo que este es un Lentinula sp, lo que yo llamaba Lentinus borgiana. Lo he encontrado en eucaliptus y en robles, tanto en San Pedro, Antioquia, como Caldas, Antioquia, y muchos otros lugares en tierra fría. Es una delicia. Es de los poquitos hongos, junto con el shiitake, que se pueden comer crudos y dejan un pequeño sabor residual a ajo. Y cocinados sí que son deliciosos. Es del mismo grupo que la oreja de palo de Rocío y de los amigos recolectores. Pues se supone que iba a hablar de los hongos silvestres. Estos hongos una vez fueron silvestres, pero también hay que promover el consumo de hongos cultivados, porque con su consumo se promueve la producción de abonos orgánicos, se promueve la no tala de bosques, porque en verdad tenemos que ir combinando la carne con el consumo de hongos si queremos cuidar el planeta. Se dice que para el 2050, eso se dijo hace 20 años, perdón, 10 años, más o menos, que si en esa época no dejamos inmediatamente la costumbre de comer carne, sobre todo de animales que ocupan tanto espacio como 2 hectáreas o más por vaca, y cuando el terreno es bueno, pues una por hectárea, y que se gasta 2 años o 2 años y medio para llevarse al mercado, y que tiene una eficiencia o presenta una eficiencia de 10%, comparado con un champiñón que produce 30 kilos por hectárea, cuando la vaca pesará 300, 400, 700 kilos y está muy gorda.
y tiene una eficiencia de 100% si se cultiva bien y hasta más. En 2 meses y medio. Y en 1 metro cuadrado se producen 30 kilos. Ve a ver si no es negocio para el planeta comer hongos cultivados. A la izquierda están los pleurotos. En el medio y alargados están lo que llaman Flaumulina velutipes o pata de cabra, que es un hongo que realmente no tiene esa forma. Los cultivadores lo envuelven cuando empezó a desarrollarse el cuerpo fructífero para que se estiren, porque gusta mucho esa presentación. Más tarde lo vemos para que vean cómo es distinto. Y bueno, bandejitas como esta no se consiguen en el mercado. Simplemente empaqué las orellanas rosadas con los champiñones blancos y los chipirotes, que hay que consumirlos rápido porque ya les dije, se vuelven tinta indeleble. Con ella escribían en la Edad Media los libros, gracias a esos hongos. Bueno, hay muchos hongos, muchos otros hongos comestibles, cantidades, pero el tiempo es muy corto. Y de aquí para adelante vamos a hablar revuelticos de hongos comestibles con medicinales. Por ejemplo, Eudemanciella musida. No sé si tenga un nombre vulgar. A mano izquierda puede estar la imagen que uno acostumbra a robarse para poder mostrarlo, porque a veces las fotos no quedan muy buenas ya porque los hongos están muy maduros o por lo que sea. Y ahí se ve muy hermoso. Y al lado derecho tengo un plato de Eudemanciella musida para hacer a la plancha. Y lo interesante es que de ahí se sacó la eudemancina, primer producto anticancerígeno que se demostró en la ciencia occidental. Esquizófilo común es otro hongo medicinal y comestible. Yo lo llamo el chicle silvestre. Lo uso mucho en las caminadas y se lo reparto a los amigos para que vayan salivando y no tengan que estar tomando a toda hora agua. Es muy interesante. Tiene unos productos que se llaman esquizofilano y otros, anticancerígenos, inmunomodulatorios y muchas otras propiedades que le vamos a ir adjudicando a otros hongos para no estar repitiendo lo mismo. Los hongos en general tienen más de una propiedad medicinal. Por eso es que yo no creo en el número que presentó BOA 2005. Tremela fusiformes, la oreja de plata. Es muy apetecido. Crudo, es de los poquitos también que saben bien. En Colombia se encuentra mucho en los bosques, sobre madera en descomposición. Total, que es un saprogio. También tiene propiedades medicinales interesantes. O si no, miren, para el páncreas enfermo le restituye la producción de insulina. Una maravilla. Poriacocos. Realmente no estamos viendo un cuerpo fructífero. El hongo científicamente se llama Wilfiporia coccus o Wilfiporia extensa. Lo llaman vulgarmente pan indio. Se encuentra en Asia, Canadá, Estados Unidos. Pudiéramos decir que es un doping natural, permitido, legal, porque no hace daño. Con esto los chinos han ganado competencias. ¿Por qué? Porque está permitido comer hongos alimenticios y medicinales. Y en la medicina tradicional china, las mujeres de la corte imperial disfrutaban de las recetas de los cosméticos que hacían para la piel. Y además sirve para los granos, los punticos negros que llaman espinillas. Y en la medicina china, pues lo recetan para el vaso, la vejiga, etc. También hay hongos que son afrodisíacos y potenciadores sexuales. Muchas veces esta disfunción sexual, la impotencia, pues
se puede tratar, aunque no se vaya a aliviar, simplemente con el consumo de afrodisíacos. En Alemania, falos impúdicos, ya saben por qué se llama así, se lo dan al ganado para que se encele, entren en calor y puedan tener descendencia. Al lado derecho hay un pariente de falus, es muy parecido a ese, pero la diferencia es que tiene un indusio, una especie de velo que vemos en la imagen central, por eso la imagen central la pongo, robadito aunque sea, pero el de la derecha lo cogí en el Urabacho Cuano en el 2017. Gastón Guzmán dice, estos hongos son los hongos más evolucionados, porque si bien usted no alcanza a ver la mosca que está parada en el píleo del hongo del centro, esas moscas las utiliza el hongo para la dispersión de la especie, para que las lleve las esporas a otros lados. Y el indusio es como la sala de espera. Decía una profesora, Lucía Tortuga, de la Universidad de Antioquia, que con Dipterophora indusiata se podrían hacer perfumes para hombres, precisamente por lo que acabo de explicar. Políporos sanguíneos, muy emparentado con Pinnoporus sanguíneos, Polistictus sanguíneos. De todas maneras, es un hongo rojo que es indicador de disturbio ambiental porque crece. Uy, me estoy pasando el tiempo, ¿qué? Cuéntenme, ¿me están Vamos, escuchando? sí, profe, sí, estamos escuchando. Eh, Se me podemos, olvidó que podemos continuar. Tranquilo, profe, siga su merced con la charla y nosotros estamos atentos. De pronto sí, eh, habíamos programado para una hora, pero podemos continuar. bueno, voy a hablar un poquito menos entonces y más rapidito. Ese hongo sirve para calmar la fiebre y tiene un antibiótico. Los hongos no funcionan, los medicinales, como antibióticos casi nunca. Muchos tienen, pero la gran mayoría funcionan como inmunomoduladores. Este debe funcionar también como inmunomodulador. La diferencia estriba en que los antibióticos están prohibidos en los alimentos porque dañan la flora intestinal. En cambio, un hongo inmunomodulador activa las células blancas del organismo defensoras, las pone a trabajar más rápido y con más eficiencia y también a producir más anticuerpos y las sustancias que necesita para los virus y las bacterias en mayor proporción. Total, que resumiendo, cuando uno se infecta, no alcanza a presentar los síntomas porque el hongo actuó rapidito. En cambio, cuando uno no consume los hongos, tiene que aguantarse los primeros síntomas, la fiebre, el malestar, el dolor de cabeza, y puede que lidia a controlarlo aún con los antibióticos. Al lado derecho vemos un cultivo de este hongo en el laboratorio, cultivos puros, y toman exactamente el mismo color del hongo. Y ahorita les muestro una copa con una aromática del hongo. Enteógenos, pasemos de este. Este es hongo cultivado, shiitake también. El shiitake se cultiva en madera y puede cultivarse en acerrines. Este es un ejemplo de cultivo en Río Negro, Antioquia. El Flamulina velutipes que le mostré ahora en esta forma, realmente es esto, pero al envolverlos, quitarles la luz y el oxígeno, entonces crecen blancos y alargados como les gusta a los consumidores. Ganoderma lucidum sirve como para 180 enfermedades y generalmente se dice que estos hongos son inmunomoduladores, antivirales, antibacterianos, antiparasíticos, protectores de hígado, protectores de riñones, protectores del corazón. Sirven hasta para el soroche, que es el problema que le da a la gente que no está acostumbrada a caminar por sitios muy elevados. Se cultiva actualmente y venden mucho, venden café Ganoderma, etc. Más Ganodermas, Coriolus versicolor,
Todas las propiedades que he hecho la tienen estos hongos, la comparten. Cordyceps sinensis, ya lo habíamos mencionado, pero lo importante es que es un protector renal, evita lo que llamamos el trasplante de órganos, hepatoprotector, es de los poquitos que son vigorizantes, también sirve como un doping. Lactarius delicius, familiar del Deceptivus de ustedes, es muy común en las recolectas europeas y muy bien vendido. Coprinus atramentarius, es comestible, no es tóxico, sin embargo, cuando uno toma alcohol, lo que está es intoxicándose. Y gracias a que tenemos una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, se convierte ese alcohol en energía y en una molécula como de medio azúcar, por decir alguna cosa, que sirve para energía del cuerpo y desintoxica. Pero si usted come el día de la rasca o el día después que está en Guayabao o al día siguiente todavía, le da una diarrea y unos vómitos que se cree morir. Total que usted dice, no, no vuelvo a beber. Y si va a tomar más licor al otro día o al tercer día, vuelve y le da el mismo problema. Entonces las mujeres españolas le hacen la trampita a los malos maridos. Phytoporus betulinus, el que se encontró con el hombre Oxy. Estos tres hongos tienen del mismo tipo de propiedades. Me interesa mucho este Marasmium andraseus, que es chiquitico, pero es un tónico para los nervios, que de eso casi no se habla en hongos. Y el yesquero, que es antiparasitario, que por ahí 5 o 6 hongos tienen esa propiedad. De estos voy a rescatar nomás la Etyporus sulfureus, que es un hongo llamado hongo pollo, delicioso para comer y es inmunomodulador principalmente. Se maneja como si fuera una pechuga de pollo y si se condimenta bien es excelente. Me lo he encontrado en Bogotá, en Antioquia, sobre todo en tocones de eucaliptus. De Agaricus blazei hay que hablar obligatoriamente, porque en un pueblito cerquita a Sao Paulo había una población que durante 100 años no había cancerosos. Hicieron un estudio y encontraron que era porque allí se consumía mucho este hongo. Ahora vamos a mostrar los hongos resultados del trabajo de Rocío Peña. Cantarellus, Lactarius índigo, el mismo que está en el centro, que es la foto de ella, y puse esta para que tengan una idea los conocedores de hongos de cómo son. Ah, no, ellos lo conocen, ustedes lo conocen, discúlpenme por favor. Lo que sí me inquieta es porque no consumen estos tres hongos de abajo, Lactarius deceptivus, Lactarius y Lactarius índigo en las dos presentaciones. Ah, y este otro, el Cantarellus cibarius. Miren que un kilo de Cantarellus vale 14,99 euros. Es un poco de plata y es muy rico. Hay que aprenderlo a comer. Tylopilus indecisus es de la familia de las boletáceas. Muy rico, muy bueno que esté y son de un tamaño interesante pues para llenar la canasta, incluso la canasta familiar. De Macrolepiota les cuento que es muy parecido a uno que se llama Chlorophyllum molobditis, que en vez de tener las láminas completamente blancas aún en la madurez, las tiene verdosas y es tóxico, produce diarreas. O sea, el síndrome es gastrointestinal escasamente, pero no deja de ser aburridor, hay que cuidarse. Y este es de ustedes, como ya saben. Aciculospora, el hongo de paipa. Este me lo encontré por allá subiendo, tratando de encontrar un camino cincelada, cerquita de una laguna. Auricularia uscosucinea de Rocío.
con el que iban a hacer unos trabajos, pero ahorita se pasaron a auricular y aurícula. Lo llamamos pues caropas, ustedes saben más que yo de eso. Muestro rápidamente entonces las ramarias, el grupo de ramarias diferentes, aparentemente muy parecidas, pero bueno. Crepiotus palmarum, del cual hay más de 55 especies. Me llama la atención la forma que tiene junto al pie o estípite, y es un hongo más bien pequeño, pero es comestible. Hisparasis crispa, digo espatulata, que es un hongo más bien coriáceo, durito, pero me contaba Rocío que ablanda, así como el Lentinus crinitus. Y los rusulas, solo hay que tener en cuenta que el emetica es un tanto vomitivo, y este rusula no sé si será comestible, ya ustedes me contarán después. Y Artomyces piscidatus, que pensé que ahí había unos 2 kilos, pero bueno, se ve muy apetitoso, un poquito más palatable que el anterior. Y el hino repando, que parece que no lo comiera sino Luis Guillermo, pero también lo debiera comer los otros compañeros del grupo, gente conocedora y cosechadoras de este recurso. También lo llaman erizo de monte. Y podemos dejar aquí, les iba a comentar del proceso de secado de hongos. Estos son boletos secos que saben una delicia en arroz. Me disculpan el exceso de tiempo. Tranquilo, profe, no señor. Muchas gracias y si tienen preguntas, si alguien del público tiene preguntas, podemos dejar 15 minuticos para preguntas o si quieren activar el micrófono para preguntarle directamente al profe. Bueno, profe, mientras el público se anima a hacer preguntas, su merced comentaba de la citaria, esa crece sobre árboles de notofagus en Chile. Sí. Y de los otros que su merced hacía referencia que se encontraron en Chiquinquirá y en Fauna, bueno, hay bastante diversidad de hongos comestibles y son muy apreciados por los campesinos. Ese que yo le mostré de lentinula realmente es un AF acicularia, o estoy muy equivocado. Yo es que no conozco nada de taxonomía. Sí, profe, es que hicimos la colecta del material, se hizo la descripción y digamos que morfológicamente y microscópicamente es muy similar a Siculospora, pero ya haciendo rápidamente un análisis de la secuencia que se obtuvo una secuencia molecular que se obtuvo de este ejemplar, es más afín a Borgiana, pero entonces tendríamos que corroborar si realmente se trata o de Siculospora o de Borgiana. Por Sí, eso está en el afilis. el coloradito, ¿no? Y ese me lo encontré por allá en un estacón muy bonito, uy, no llegó a ningún Pereira, de una vez me lo comí. Sí, señor. Sí, en Arcabuco sí lo consumen bastante. Lo conocen ¿Y como pana. lo consumen en crudo o también lo cocinan? Asado. Asado. Sí, señor. Recomiéndeles en crudo ese hongo, que no se van a arrepentir. Si le echan pimientica, uff. Ah, bueno, sí, señor. Es para comentarles. Y también de pronto preparar con ellos y comerlos así crudos a ver qué tal es la experiencia. Sí, sí, la experiencia es interesante. Bueno, compañeros, amiguitos, recolectores, Guillermo, si es que estás, ahí me disculpa la cháchara. No, profe, tranquilo. Muchísimas gracias. Entonces, al público, muchísimas gracias por asistir. Eh, Cerramos entonces nuestro evento de Ciencia al Día, un espacio para divulgar el conocimiento científico, en esta oportunidad con el profesor
Fernando Cardona. Gracias a todos los asistentes y cualquier información, entonces voy a dejar el correo del profesor Fernando en el chat para que ustedes puedan contactarlo si es de su interés. Diana Carolina, me disculpa la superficialidad y todos ustedes también. No, señor, profe. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernando, y a los asistentes, por favor, les recordamos el diligenciamiento del formulario de asistencia y los esperamos en otra charla. Una pregunta. ¿Están interesados en esta versión con algunas notas a pie de página o, o no vale la pena? Sí, claro, profe, sí, señor. Su merced nos la puede enviar y si alguien del público está interesado, podríamos entonces facilitársela a quien la solicite. Y pues para Me nosotros parece muy bien. sería de interés. Y por último, quisiera una invitación con los expertos recolectores para, a una degustacióncita. Sí, profe, tenemos que programarla. Sí, señor. Ya cuando la situación lo permita, estaremos programando. El profesor Luis le manda muchos saludos, se disculpa porque no se pudo conectar, sin embargo, le manda un gran abrazo y que muy seguramente la charla estuvo muy interesante y en realidad no se equivoca. Una Y última frase para todos. El sí, consumo de hongos previene de las infecciones virales y bacterianas. Así es que si comemos hongos todos los días, podemos estar tranquilos que no nos va a pasar nada. bueno, sí, señor. Entonces, a seguir la recomendación de comer hongos, a preservar los ecosistemas a los cuales se encuentran asociados y a seguir divulgando esta cultura o esta tradición de recoger y consumir hongos eh, en Boyacá y en Excelente. cualquier otro lugar del país. Como yo gusto, Germán. Bueno, buenas noches. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que tenga buena noche. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Bueno, chaito. Chao, chao, chao.